Buenos días, mi nombre es Víctor Mateus Prieto. Junto con mi compañera Carla Prieto, hoy vamos a hablar sobre enfermedades hemorrágicas del recién nacido. Primero vamos a hablar sobre las alteraciones en la coagulación. Vamos a tener que estas son relativamente frecuentes. Se van a ver más que todo en recién nacidos de alto riesgo y en prematuros de 1.500 gramos o menos. En estos pueden llegar a representar un 50 a un 70%. Aquí la gravedad va a ser variable desde un hallazgo casual a condiciones de alta morbimortalidad. Van a estar dados por factores como antecedentes maternos, agentes bacterianos o virales como la toxoplasmosis y el citomegalovirus, o por medicamentos en madres epilépticas como la carbamazepina, el fenobarbital, donde pueden presentar alteraciones en la coagulación. En un 50% de los casos van a estar disminuidas la trombina y la protrombina. Pero es importante aquí el estudio de la disminución de los factores dependientes de vitamina K, que van a ser el factor 2, el 7, el 9 y el 10. La vitamina K liposoluble va a ser necesaria para que estos factores de la coagulación, que están en cantidades normales en el recién nacido, pero su calidad de actividad está disminuida, la necesitan a nivel enzimático. Por esto, en el recién nacido prematuro se va a aplicar una dosis intramuscular de 0,5 miligramos de vitamina K, y en los recién nacidos a término se va a aplicar una dosis intramuscular de 1 miligramo. Acá debemos solicitar un diagnóstico por laboratorio. Se van a pedir exámenes de PT y PTT, antitrombina 3, proteína C y S, plasminógeno y plaquetas, que pueden estar conservadas. Luego vamos a hablar sobre los déficits de coagulación. Acá vamos a tener que van a estar divididos en 4 grandes grupos: los déficits transitorios, los de alteración de la coagulación secundaria, los déficits congénitos de factores de coagulación y alteraciones de las plaquetas. Primero vamos a hablar sobre el déficit transitorio. Este se va a dar en la administración de alimentación parenteral total o el uso de antibióticos. Acá se ve la enfermedad hemorrágica del recién nacido, generalmente en recién nacidos sin profilaxis con vitamina K o por bajos depósitos o por falta de aporte exógeno también. También se ven en los prematuros con inmadurez hepática. Aquí vamos a ver que se presentan 3 tipos. La forma clásica es la que vamos a ver entre el segundo y el 7º día de vida. Acá es un recién nacido a término, sano, alimentado a pecho, que presenta sangrado intestinal, nasal, umbilical, de cuero cabelludo, equimosis generalizada, sangrado prolongado en sitios de punción, y las hemorragias intracranianas van a ser muy raras. También vamos a tener la forma tardía, que la encontramos de la 4ª a la 12ª semana de vida. Esto puede ocurrir en recién nacidos que reciben antibióticos de amplio espectro y que tengan una mala absorción. Aquí se ven enfermedades como hepatitis y fibrosis quística. Y por último tenemos la forma precoz, que se va a ver en las primeras 24 horas de vida. Aquí va a tener antecedentes de anticonvulsivantes como fenitoína, primidona y fenobarbital, o la ingesta de salicílicos en el embarazo. Las complicaciones pueden ser hemorragia intracraniana, enfermedades hemorrágicas del recién nacido. Aquí va a existir una prolongación del TP y del TTP. También va a haber un recuento plaquetario producto de la degradación de fibrinógeno, y el fibrinógeno van a ser normales. Esto lo vamos a prevenir con una atención inmediata al recién nacido con vitamina K. Y el tratamiento va a ser vitamina K 1 miligramo al día, viendo venosa por 3 días.
Si estamos en presencia de una hemorragia grave, se debe agregar plasma fresco de 10 a 15 miligramos y se debe evaluar la respuesta del recién nacido y se puede volver a repetir. Luego encontramos lo que serían las alteraciones de la coagulación secundaria. Acá vamos a ver la coagulación intravascular diseminada. Esta va a estar caracterizada por tener un depósito difuso de fibrina en la microcirculación y va a haber también una activación de la fibrinólisis secundaria al daño endotelial y a la necrosis tisular. Estas pueden ser causadas por la asfixia, por sepsis y por la enterocolitis. Acá el recién nacido va a presentar petequias, hemorragia digestiva y sangrado en sitios de punción. Se presenta un bajo recuento plaquetario con un PT y un PTT prolongado. El fibrinógeno va a estar disminuido y va a haber un producto de degradación de fibrinógeno elevado. El tratamiento va a ser también con vitamina K. Se debe mantener un recuento plaquetario mayor a 50.000 milímetros cúbicos y se deben poner plasma fresco o crioprecipitados 10 miligramos kilogramo. Excepcionalmente también se pueden poner exsanguinotransfusión o circulación extracorpórea con un circuito de derivación de anticoagulación. Y en los laboratorios vamos a pedir una hematología completa y tiempos de coagulación para hacer un diagnóstico diferencial. Luego vamos a tener lo que sería el déficit congénito de factor de coagulación. Acá vamos a encontrar lo que sería la hemofilia. Vamos a encontrar dos tipos. La tipo A, que va a estar dada por el déficit del factor 8, y la tipo B, dada por el déficit del factor 11. Acá se debe sospechar de un recién nacido masculino sano con un sangrado excesivo o inexplicable ante un traumatismo mínimo o por el parto. También acá es muy importante corroborar un antecedente familiar de hemofilia. Vamos a ver un sangrado fácil por mucosa bucal, por el cordón umbilical y por cicatrización. También puede haber hemorragia intracraneana. Es más raro ver hemorragias adrenales, hematomas hepáticos, ruptura esplénica, un pseudoneurisma en la arteria, pospunción. Vamos a pedir de exámenes PT, PTT, el fibrinógeno puede estar normal. Y el tratamiento va a ser administrar el factor que está deficitario y en la hemofilia vamos a administrar plasma fresco o crioprecipitados y en la hemofilia B plasma o concentrado de protrombina. También en vamos a encontrar lo que sería la enfermedad de von Willebrand o disfibrinogenemia, que no suelen ser sintomáticas en este periodo neonatal. También encontraríamos lo que sería el déficit de factor 11, factor 7, 5, 10, 2 y déficit de fibrinógeno, que estas se van a determinar mediante exámenes específicos. Luego tenemos las alteraciones de las plaquetas, la trombocitopenia. Acá se va a ver un recuento plaquetario inferior a 1500 milímetros cúbicos, afectando a un 20 o un 40% de los recién nacidos hospitalizados en unidad de cuidados intensivos neonatal. Se va a considerar una trombocitopenia moderada con un valor menor a 100.000 y una severa con valores menores a 50.000. En su mayoría todas estas se van a dar por sepsis. En el recién nacido se debe sospechar el aumento de destrucción en trombocitopenia aloinmune, púrpura trombocitopénica idiopática materna, lupus eritematoso sistémico materno. Una disminución de la producción por anemia de Fanconi, síndrome de trombocitopenia con aplasia radial, trombocitopatías, alteraciones del metabolismo como acidemia propiónica y metilmalónica. En recién nacidos enfermos se va a sospechar el aumento de la destrucción por infecciones, asfixias, coagulación intravascular diseminada, policitemia, eritoblastosis, hepatopatías, exsanguinotransfusiones y disminución de la producción por infecciones virales congénitas, leucemia, neuroblastoma
y trisomía 13 y 18. Estas trombocitopenias las vamos a tener que se van a encontrar por diferentes etiologías. La inmune va a ser por anticuerpos maternos que cruzan la placenta y destruyen las plaquetas del recién nacido. Acá vamos a ver lo que sería la trombocitopenia neonatal aloinmune. Esta es la causa más frecuente de trombocitopenia grave en el recién nacido. Puede presentarse durante el primer embarazo. Acá la madre produce anticuerpos de inmunoglobulina G que contraatacan los antígenos plaquetarios del feto que han sido heredados del padre y estos están ausentes en la placenta de la madre. Vamos a tener que en los síntomas encontramos hemorragia severa en las primeras 24 horas de vida, petequias, equimosis y hematomas. Debemos pedir exámenes donde vamos a ver el recuento plaquetario menor a 20.000 milímetros cúbicos y se van a normalizar entre la semana 1 a la 3, pudiéndose prolongar hasta el tercer mes. El tratamiento se deben obtener plaquetas de la madre 24 horas antes del parto desde el segundo embarazo. El recién nacido con plaqueta menor a 30.000 que presente hemorragia se deben transfundir estas plaquetas previamente tratadas y lavadas. En caso de que sea una urgencia, podría usarse sangre materna o plaquetas de un donante previamente tipificado. En este caso se lograría un aumento de plaquetas menor a 24 horas y sería beneficioso también asociar inmunoglobulina G endovenosa simultáneamente, 1 gramo kilogramo día por 1 o 2 dosis. Por 1 o 2 días, También se debe usar metilprednisolona, 1 miligramo kilogramo, 2 veces al día por 3 a 5 días. Luego tendremos lo que sería la trombocitopenia neonatal autoinmune o isoinmune. En esta va a haber un paso transplacentario de anticuerpos de inmunoglobulina G frente a los antígenos plaquetarios, comúnmente de madre e hijo. Acá la clínica va a estar dada por una trombocitopenia en recién nacido que se ve de buen aspecto general, con petequias y hemorragias en sitios de punción. Se va a agravar en los días sucesivos, aunque va a ceder de la primera a la 8ª semana. La madre puede presentar enfermedades autoinmunes. El tratamiento sería inmunoglobulina G, 1 gramo kilogramo día vía endovenoso en plaquetas menores a 3.000 y plaquetas en pacientes que tengan evidencia de sangrado activo. Luego tenemos lo que sería el consumo periférico de plaquetas que se va a dar por la coagulación intravascular diseminada, enterocolitis necrotizante, sepsis, hemorragias gigantes, que sería el síndrome de Kasabach-Merritt y la enfermedad de von Willebrand tipo 2B. La alteración de la función de las plaquetas se va a estar dada por fármacos como tiazídicos, hidralazina, aspirina, endometacina, ibuprofeno, óxido nítrico y también por la hipotermia. También vemos el hiperesplenismo causado por hepatitis congénita, infección viral congénita y una trombosis de la vena porta. Y por último tenemos el acortamiento de la supervivencia de plaqueta familiar dada por el síndrome de Wiskott-Aldrich, por la anomalía de May-Jeglin y el síndrome de Bernard-Soulier. Ok, prosiguiendo de lo que vamos a hablar sobre la exposición, vamos a hablar un poco de lo que va a ser la trombosis. La trombosis se dice que es aquella que se va a dar por un déficit fisiológico de anticoagulantes naturales y también a través de plasminógenos. Ellos van a estar asociados a lo que va a ser condiciones concomitantemente, como va a ser la asfixia, el shock, la policitemia, la enterocolitis necrotizante, sepsis y el uso de catéteres intravasculares. Esta trombosis la vamos a poder clasificar en 3, una trombofilias hereditarias, las adquiridas y unos procesos específicos. Las trombofilias hereditarias se debe considerar primeramente lo que va a ser la historia familiar, la edad precoz de inicio y también la recurrencia. Se presenta más frecuente en lo que va a ser
por un déficit congénito de la proteína SC y también de la antitrombina, y también por la resistencia de la proteína C activada, lo que va a dar una mutación del factor 5 de Leiden. La presentación clásica del defecto homocigoto va a ser a través de una púrpura fulminans, que esta se va a representar acá. Cuando hablamos de las trombofilias adquiridas, tenemos que va a ser el paso transplacentario de los anticuerpos antifosfolípidos maternos. Estos anticuerpos son de anticoagulantes del lupus eritematoso sistémico y también de la anticardiolipina. Aquí también va a estar representada lo que va a ser la púrpura fulminans. Cuando hablamos un poco de los procesos específicos, tenemos que lo vamos a subclasificar en 3, en una trombosis arterial, en una trombosis venosa y en una púrpura fulminans. En la trombosis arterial tenemos que corresponde al 50% de las trombosis de episodios. Puede ser parcial o total, y su causa más frecuente va a ser a través de un uso de catéter arterial umbilical, que puede afectar a la aorta pulmonar y también a sus ramas. Las ramas afectadas tenemos que va a ser la renal, la mesentérica y la esplénica, produciendo así lo que va a ser un compromiso local. En cuanto al diagnóstico, tenemos que vamos a ver un cuadro clínico que se destaca principalmente una isquemia renal que puede llegar a conducir a una hipertensión arterial sistémica, y también a través del ecodoppler. En cuanto a la prevención, tenemos que se debe usar la heparina de 0,5 a 1 unidades sobre mililitros a través de infusión, y el tratamiento se debe retirar el catéter y también el uso de la heparina en caso de que persista esta trombosis sistémica. Cuando hablamos de la trombosis venosa, tenemos que puede ser espontánea, aunque la mayoría de las veces se va a dar también por un uso de catéter, pero central. Esta va a destacar lo que va a ser la trombosis de la vena renal, que se va a caracterizar por 3 cosas: una hematuria, una masa palpable y una trombocitopenia. Se va a presentar en diferentes tipos de localizaciones, como a nivel portal o a través de los senos venosos cerebrales, aunque la mayor parte de la frecuencia de su localización viene dada en las extremidades con un aumento de volumen en ellas. En cuanto a sus complicaciones, tenemos una pérdida del acceso vascular, un tromboembolismo pulmonar y un síndrome de la vena cava superior. La prevención, al igual que la arterial, tenemos la heparina de 0,5 a 1 a través de la infusión. El tratamiento acá va a ser retirar el catéter y considerar así una trombosis o dar uso de heparina. Por otra parte, tenemos la púrpura fulminans. Esta va a ser una trombosis intravascular de rápido inicio, que va a estar seguido de una hemorragia perivascular por un déficit congénito de lo que va a ser la proteína S y la C. Aquí se va a encontrar la coagulación intravascular diseminada, que esta va a estar asociada a sepsis. El tratamiento a realizar va a ser un plasma fresco congelado y una concentración de proteína C solo si el paciente presenta déficit homocigoto de lo que va a ser esta proteína. En cuanto al estudio de todas estas enfermedades hemorrágicas, tenemos que de gran importancia va a ser la ecografía Doppler. Esta va a ser de gran importancia debido a que ella permite confirmar lo que va a ser la presencia del trombo. También tenemos que en caso de sospechar un tromboembolismo pulmonar, se puede presentar un angiotac. Y es importante también, de gran utilidad, un dímero de plasmático debido a su alto valor predictivo negativo. Cuando hablamos un poco del tratamiento de estas enfermedades hemorrágicas, tenemos que en condiciones generales o en la parte general, la duración de estas van a ser de 10 a 14 días con un máximo de 3 a 6 meses. Si el trombo venoso no va a tener hallazgos clínicos ni signos de compromiso, el tratamiento va a ser beneficioso. Vamos a tener que los trombos venosos grandes y oclusivos se van a poder presentar con heparina o heparina de bajo peso molecular, más o menos de 7 a 14 días. En los trombos arteriales tenemos que saber utilizar heparina o también heparina de bajo peso molecular. Los trombos venosos masivos y arteriales con compromiso clínico, lo ideal sería una trombosis local y sistémica, ¿verdad? En donde vamos a poder realizar un plasma fresco de 10 cc por kilogramo en los pacientes que requieren una anticoagulación. Ahora vamos a poder hablar un poco de la heparina. La heparina es de gran importancia debido a que ella actúa como un potente inhibidor de la trombina y del factor XA. Es de elección, ¿verdad?, cuando la obstrucción no va a ser completa. Previo a su uso es necesario realizar un hemograma y también unas pruebas de coagulación. Hablando un poco sobre sus dosis, tenemos que a nivel de recién nacido a término, la dosis a utilizar va a ser de 75 unidades kilogramos vía endovenosa, seguida de una infusión de 15 a 45 unidades kilogramos por hora.
Esta se va a poder iniciar con 28 unidades kilogramos por hora. En cuanto a los prematuros, se dice que se va a representar de 50 unidades kilogramos con una infusión de 15 a 20 kilogramos por hora. Ahora, el objetivo de esto es mantener el nivel entre 0,35 a 0,7 de heparina y de protambina de 0,2 a 0,4. Ahora, para poder revertir lo más rápido lo que va a hacer la heparina, se va a administrar un sulfato de protamina, que va a ser de 10 mililitros, con una dosis que no supere los 5 miligramos, hablando que su dosis máxima va a ser de 50 miligramos. Todo esto se tiene que representar en lo que va a ser de 3 a 4 horas. Ahora, cuando hablamos de la heparina de bajo peso molecular, tenemos que esta permite la administración ya subcutánea. Es importante debido a que va a presentar una mejor biodisponibilidad, una menor capacidad de monitorización y un menor riesgo de hemorragia. Entre ellas, la más importante va a ser la enoxaparina, que es el Clenaxe. Sin embargo, también vamos a tener la reviparina, la delteparina, la tinzaparina, entre otras. Ok, como ya había dicho, la más importante es la enoxaparina. En este cuadro acá abajo vamos a tener que se va a representar según su dosis inicial y luego según su dosis profiláctica. Tenemos que, según su dosis inicial, en los niños menores de 2 meses se debe colocar 1.5 cada 12 horas, con una dosis profiláctica de 0,75 cada 12. Ahora, en los niños mayores de 2 meses tenemos de 1 cada 12 horas con 0,5 cada 12 horas, su dosis profiláctica. Cuando hablamos de un niño prematuro, tenemos que la dosis inicial va a ser de 1 cada 12 horas y la dosis profiláctica de 0,75. Ok. Al saber esto, tenemos que se deben monitorizar los niveles de antifactor XA, es decir, de 0,5 a 1 unidades sobre mililitros cada 4 o 6 horas, luego de cada inyección subcutánea. Después de obtener los niveles terapéuticos durante 48 a 72 horas, se debe controlar esto semanalmente. Se debe monitorizar también las plaquetas. La duración de esto va a ser a través de la trombosis venosa profunda de 1 mes y de la externa de 3 a 6. Para los procedimientos tenemos que se debe suspender 2 dosis de Clenaxe y en las cirugías mayores se debe dar 2 días de suspensión antes de dar la cirugía. Ok, por otra parte vamos a hablar de la trombólisis. Tenemos que esta trombosis, los agentes tromboembolíticos van a convertir el plasminógeno en plasmina. Las indicaciones de estas se van a dar por una trombosis arterial reciente, también una prueba de disfunción orgánica o compromiso de lo que va a ser la viabilidad de la extremidad. Va a estar contraindicado en una hemorragia intracraneal, un infarto hemorrágico, un recién nacidos pretérminos menores de 32 semanas, una cirugía general en 3 semanas previas y una neurocirugía en 10 días previos. Un activador tisular de plasminógeno lo vamos a poder clasificar en 2. Tenemos el local y el sistémico. El local se va a dar 0,01 al 0,05 y el sistémico va a ser de 0,01 al 0,06. Tenemos que previo al tratamiento es necesario hacer un hemograma con un recuento de plaquetas, una prueba de coagulación y fibrinógenos, y también se debe disponer de crioprecipitado y trombina tópica, viendo venosa. Todo esto. Ahora, por otra parte, cuando hablamos de la monitorización seriada, tenemos el tiempo de trombina, tenemos el tiempo de tromboplastina parcial activada y también del fibrinógeno. Esto inicialmente se va a dar cada 4 horas y luego va a pasar de cada 12 a 24 horas. También hay que monitorizar lo que va a ser el hematocrito y recuento de plaquetas cada 12 a 24 horas y el eco se va a presentar cada 6 a 24 horas. Ok. Por otra parte, se dice que se debe mantener un nivel de fibrinógeno mayor a 100 miligramos sobre decilitros y un recuento de plaquetas mayor a 50.000 a 100.000 milímetros cúbicos. Se debe administrar el crioprecipitado de 10 mililitros o una unidad por cada 5 kilogramos de peso. Si no mejora, se va a dar un plasma fresco de 10 mililitros sobre kilogramos y la duración del tratamiento de este va a ser de 6 a 12 horas. La heparina debe iniciarse sin dosis de extracarga durante o inmediatamente de completar este tratamiento tromboembolítico a una dosis de 20 unidades kilogramos por hora. Tenemos que el tiempo parcial de esta tromboplasmina activada va a ser de 1,5 a 2,5 por un control
o también a través de una actividad de la heparina que va a ser de 0,3 a 0,7 unidades sobre mililitros. Las complicaciones de este tratamiento, vamos a hablarlas ahora, y tenemos las tres más importantes, que va a ser una hemorragia localizada, donde se debe aplicar presión, el uso de trombina tópica, medidas de soporte sin interrumpir la trombosis. Cuando hablamos de una hemorragia aguda, se debe interrumpir la trombosis y se debe administrar crioprecipitado. Y cuando hablamos de una hemorragia que amenaza la vida, se debe interrumpir la trombosis, se debe dar un crioprecipitado y un ácido aminocaproico de 100 miligramos kilogramos cada 6 horas vía endovenosa. Bueno, esto fue toda nuestra exposición. Gracias.